Nos mataron 6 millones de hermanos en 4 años. Nos expulsaron de España, de Portugal, de todos lados. Y finalmente, gracias a la misericordia de Dios Altísimo, que es fiel a los pactos y a las promesas, Dios Altísimo nos resucitó como nación en nuestra tierra en mayo de 1948. Gracias a Dios, Uruguay fue un voto crucial para el cumplimiento de esta profecía. Por el gobierno de Uruguay y por el pueblo de Uruguay dar su voto, hoy tenemos el Estado de Israel. Supuestamente ya dejamos descansar al mundo de lo que Lutero llamó la plaga de los judíos. ¿Qué pasa ahora? Que los problemas del Medio Oriente los tenemos de nuevo los judíos. Piensa en esto. Si miras el Medio Oriente, ¿dónde se asesina sin misericordia a los ciudadanos? No en Israel. Si miras al Medio Oriente, ¿dónde se priva a los ciudadanos de sus derechos fundamentales? No en Israel. ¿Dónde las mujeres son marginadas y segregadas y sin derecho? En el Medio Oriente, no en Israel. ¿Dónde una inmensa masa de niños está sin escuela, con hambre y comiendo en basureros? No en Israel. ¿Dónde los gobiernos usan armas químicas contra sus propios ciudadanos? No en Israel. ¿Dónde se levanta el peor odio del mundo, asesinando salvajemente hermanos contra hermanos, parientes contra parientes y tribus contra tribus? No en Israel. O mirándolo del otro lado, ¿cuál es el único país del mundo donde los árabes musulmanes tienen los mismos derechos y responsabilidades ante la ley que los judíos? Israel. ¿Cuál es la nación del Medio Oriente donde las mujeres tienen los mismos derechos y responsabilidades que los hombres? En Israel. ¿Cuál es la nación del Medio Oriente que ha sido capaz de atender a los soldados enemigos heridos en batalla en el mismo hospital que sus propios heridos? En Israel. ¿Dónde es la nación? ¿Dónde está la nación en el Medio Oriente donde los niños árabes son tratados a la par que sus propios niños, dándole el mejor cuidado pediátrico del mundo, completamente gratis? En Israel. En Israel. Israel posee el ejército de mayor ética en el mundo. Entonces, ¿es Israel el problema en el Medio Oriente o la solución a los problemas del Medio Oriente? Piensa en esto. Israel pertenece a los 100 países más pequeños del mundo. Apenas el 0.2% de la población mundial. Y rodeado de enemigos en la mayoría de sus fronteras. Con círculos concéntricos de peligrosidad que se extienden hasta Irán. Para que tengas una idea, Uruguay, siendo el segundo país más pequeño en extensión territorial en América, es al mismo tiempo mucho más grande que Israel. Si tomáramos una gigantesca grúa y sacáramos a Israel del Medio Oriente y la colocáramos en Uruguay, cabría 8 veces. Sin embargo, a pesar de su pequeñez territorial, y a pesar de estar rodeados de enemigos que han jurado borrarnos del mapa, Israel es el país más próspero del Medio Oriente. El teléfono móvil de Motorola ha sido desarrollado en Israel. La mayoría de las partes de los sistemas operativos de Windows ha sido desarrollada en Israel. La tecnología Pentium ha sido desarrollada en Israel. La tecnología Pentium 4 ha sido diseñada, desarrollada y producida completamente en Israel. Lo más probable es que si tú tienes una computadora, funciona porque una de sus partes más importantes fue creada en Israel. El famoso ICQ, que es un sistema de mensajería instantánea aplicado a la internet, por la cual es posible chatear, enviar mensajes de voz y archivos instantáneos, que lo usan 50 millones de personas en el mundo, fue inventado en Israel. ¿Y qué me dices de Facebook? La inventó un judío. ¿Y cómo te ha ido con el GPS, Waze, que nos trajo hasta aquí hoy? Es un invento judío. ¿Y qué decir de tu aplicación WhatsApp, inventada por un judío ucraniano que hoy usan más de 500 millones de personas? Israel ha inventado una máquina de producción de agua potable que toma el oxígeno
y el hidrógeno del medio ambiente y la convierte en agua. En el estado de California, donde las tierras se están secando peligrosamente, fueron instaladas estas máquinas y ahora mismo están proveyendo de agua a ciudades enteras en los Estados Unidos. Científicos israelíes han desarrollado un sistema computarizado para minusválidos parapléjicos que por contacto visual pueden manipular su iPhone inteligente sin tener que tocarlo con los dedos. La empresa Mobileye se propuso como misión reducir los accidentes de tránsito con los terribles daños colaterales en vidas humanas. Muchas veces fatales, no solamente en Israel, en cualquier parte del mundo. Esta compañía ha producido unos chips para ayudar al conductor a evitar accidentes. 16 años después de su creación, el éxito ha sido tan grande que la compañía Intel de Estados Unidos, el mayor fabricante de circuitos integrados o chips del mundo, la compró el mes pasado por $15,000 millones. No sé cómo será esa cifra acá. 15,000 es un número que no nos cabe en el cerebro. Como tecnología de lanza para la creación de automóviles inteligentes que tienen la capacidad de reducir 75% de los accidentes de tránsito en el mundo. Israel, como dije, territorialmente es mucho más pequeño que Uruguay, con apenas 69 años de existencia moderna, comparado con los casi 200 años que tiene Uruguay como nación. No obstante, el poder interno bruto sobrepasa los $230,000 millones. Mientras que Uruguay es la 79 economía del mundo, Israel es la número 34 del mundo. Israel posee el más alto nivel de vida expresado en el más alto ingreso per cápita de todo el Medio Oriente, con un promedio anual por trabajador de $17,000. ¿Cómo me explicas que países que tienen mucha más ventaja histórica que Israel se ha superado varias veces como promedio anual de trabajador con apenas 69 años de historia? Israel tiene el porcentaje de computadoras más alto en proporción por hogares en el mundo. De hecho, un informe del Competitive Global del Foro Económico Mundial de 2016 al 2017, Israel fue ubicada como la segunda nación más innovadora del mundo, incluyendo educación superior, incluyendo sofisticación laboral, incluyendo preparación tecnológica e incluyendo innovación, solamente superado en este momento por Suiza, y la estamos alcanzando. Israel produce más documentos científicos por habitante que ninguna otra nación en el mundo, con un margen de 100 creaciones científicas por cada 10,000 habitantes. El 24% de la fuerza laboral israelí tiene título universitario. 12% de la fuerza laboral israelí son doctorados. Israel es el único país del mundo que ha desarrollado una nueva técnica para tratar el cáncer de mama, completamente computarizado, libre de radiaciones. Israel ha desarrollado un sistema computarizado para asegurar la más apropiada aplicación de fármacos en personas enfermas para evitar errores humanos. Israel es el primer país del mundo en desarrollar una cámara de video escondida en una píldora que al tomártela te hace un análisis completo de tu sistema digestivo sin daños colaterales, permitiendo el diagnóstico a tiempo de enfermedades terminales. Israel lidera al mundo en científicos y técnicos dentro de su población. 145 científicos por cada 100,000 habitantes. Un país de solo 69 años. Mientras que Estados Unidos, el que le sigue atrás, tiene 85 científicos por cada 10,000 habitantes. Israel tiene 145 científicos. Y en el cono sur de América, apenas 5.5 científicos por cada 10,000 habitantes. Los científicos israelíes han creado una nueva tecnología para el tratamiento del acné juvenil, Clear Light, que produce una luz de alta intensidad libre de rayos ultravioletas, de banda estrecha, que destruye las bacterias del acné sin destruir el tejido cutáneo circundante. La técnica de riego por goteo ha sido una bendición para cientos y cientos de ciudades en el mundo.
Somos los primeros en el mundo en patentes de dispositivos médicos per cápita y segundos en Europa. Cada año surgen en Israel entre 60 y 70 empresas solamente para la atención de la salud humana. Entonces, ¿es Israel el problema del Medio Oriente o es la solución a los problemas del Medio Oriente? ¿Es Israel el problema del mundo o la solución a los problemas del mundo? El modelo para la paz y la prosperidad en el Medio Oriente es Israel. Y la única nación realmente democrática y próspera en el Medio Oriente es Israel. Por una simple razón, es el pueblo que Dios escogió para traer al mundo la edad mesiánica. Sin embargo, contra toda lógica y justicia social básica, la nación que es acosada constantemente en todos los foros internacionales y culpada de todos los problemas en el Medio Oriente es Israel. Lo más bizarro que uno podría encontrar es el colmo del antisemitismo proveniente nada menos que de una organización internacional llamada Amnistía Internacional que acusa a Israel de las sequías en el Medio Oriente. En una propaganda que ha circulado por todo el mundo, esta institución de las Naciones Unidas ha dicho, y cito, la sequía en tierra palestina no es producto de una catástrofe natural, sino de una destrucción planificada de todos los recursos de agua potable en territorio palestino realizada por Israel, la fuerza ocupante. Observa el lenguaje. Hace 3000 años David conquistó la ciudad de Jerusalén y la hizo capital de Israel. El islamismo no existía para entonces. Los palestinos no existían para entonces, pero los judíos ya vivíamos en Israel desde hace 3000 años. El judío es el indígena de la tierra de Israel. Sin embargo, las Naciones Unidas insisten que el judío es la fuerza ocupante. Y para rematar, hace unos meses atrás, la UNESCO aceptó una propuesta de 6 países musulmanes estableciendo una resolución que afirma que no existen nexos judíos entre el monte del templo y el muro occidental. Ante esta terrible realidad, el primer ministro Netanyahu dijo, decir que Israel no tiene ninguna conexión con el muro del templo o el muro occidental es como decir que China no tiene conexión con la Gran Muralla o que Egipto no tiene conexión con las pirámides. Por absurda y grosera que parezca, la resolución fue aceptada por la UNESCO. ¿Cómo se sentirían ustedes, hermanos uruguayos, si las Naciones Unidas afirmaran que Uruguay no tiene ninguna conexión con el Río de la Plata o con los Saltos de Moconá? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Por qué este odio sin causa contra Israel? La respuesta es evidente. Israel es la nación que va a introducir la edad mesiánica dirigido nada menos que por nuestro justo Mesías Yeshua. Esa es la razón. Lógicamente hay fuerzas muy poderosas, las fuerzas de las tinieblas, confabuladas y comprometidas para procurar evitar que nos llegue la edad mesiánica, para ocultar la realidad del Mesías, para impedir el establecimiento del reino de Dios y su justicia. Porque cuando la edad mesiánica sea implantada en la tierra, los reinos del mundo como ahora los conocemos simplemente desaparecerán, dejarán de ser, serán ilegales. Y el príncipe de este mundo sabe que cuando el Mesías venga y la edad mesiánica sea establecida, él se va a la cárcel y no saldrá de allí más. Por tanto, lógicamente, impedir tanto como sea posible que Israel ejerza su misión sacerdotal es un asunto prioritario en estas fuerzas del eje del mal desde los días de antaño. Y ahora entiende por qué se quiere destruir al pueblo judío, por qué se quiere destruir a Jerusalén, por qué las fuerzas del mal por todos los medios tratan de demonizar al pueblo judío, poner mal a Israel y poner mal al pueblo judío delante de las naciones del mundo. Ahora entiendes por qué se provoca militarmente a Israel. ¿Por qué los árabes musulmanes colocan plataformas
de misiles en los patios de las escuelas, encima de las mezquitas, en los hospitales, para lanzarlos contra la población civil de Israel, para que cuando Israel reaccione, cause el máximo posible de bajas entre la población civil musulmana, para entonces sacar fotos y videos, mandarlas por el mundo y demonizar a Israel y acusarlo de crímenes de guerra. Acusar a Israel de fuerza ocupante. Ahora entiende por qué Jerusalén nos quiere ser quitada y dividida y convertida en la capital de un nuevo país que nunca ha tenido nexos históricos reales con Israel. ¿Por qué ese deseo de tomar a Jerusalén y dividirla y anularla como capital única, eterna e indivisible de Israel? Hay una sola razón, mis amigos: la profecía bíblica. La profecía bíblica y Jerusalén, su capital, están inseparablemente unidas. No hay profecía que no tenga a Israel y a Jerusalén como el punto de conexión más importante de toda la Escritura. De hecho, nuestro justo Mesías puso un cerco alrededor de Jerusalén y dijo: ni siquiera juren por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Dios. A pesar de este odio sin causa contra el pueblo judío, Dios Altísimo puso en la boca del profeta Isaías estas palabras extraordinarias: vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Y además de esto afirmó el profeta: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas todo el día y toda la noche, y no callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no le concedéis descanso hasta que la establezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. The Middle East stands at a fateful crossroads, for an epic battle is now underway between tyranny and freedom. And like all of you, I pray that the peoples of the region choose the path less traveled, the path of liberty. Israel has always embraced this path. In a region where women are stoned, gays are hanged, Christians are persecuted, Israel stands out. It is different. We have a free press, independent courts, an open economy. Courageous Arab protesters are now struggling to secure these very same rights for their peoples, for their societies. We're proud in Israel that over 1 million Arab citizens of Israel have been enjoying these rights for decades. Of the 300 million Arabs in the Middle East and North Africa, only Israel's Arab citizens enjoy real democratic rights. I want you to stop for a second and think about that. Of those 300 million Arabs, less than 0.5% are truly free, and they're all citizens of Israel. This startling fact reveals a basic truth. Israel is not what is wrong about the Middle East. Israel is what is right about the Middle East.